Los monetaristas, además, centran su análisis en la llamada ecuación de intercambio, MV igual a PT, que en su versión más exacta es simplemente una tautología, una identidad que dice que todo lo que se gasta en el sistema económico coincide con lo que se ingresa. La parte de la izquierda, MV, sería M, la cantidad de dinero o masa monetaria, V es un concepto estadístico, sería la velocidad media de circulación de la unidad monetaria, el número de veces que por término medio cambia de mano la unidad monetaria, y de manera que esta parte de la izquierda, que sería la parte del dinero que se ingresa por todos los agentes económicos, sería idéntica a la parte de la derecha, que es lo que se gasta. Sería el sumatorio de lo que se gasta en cada bien. En realidad debería ser sumatorio del precio por la cantidad comprada de cada bien. Lo que pasa es que esa versión con el sumatorio se ha sustituido por esta versión simplificada donde se dice MV igual a PT, M, cantidad de dinero en circulación, V, velocidad de circulación del dinero, P representaría una medida estadística de la evolución del nivel general de precios, representaría una media de cómo va el nivel general de precios, y T sería un agregado de las cantidades de bienes y servicios que se intercambian en el año. Esta versión, que es la que ha preponderado, es un sinsentido matemático, porque ¿qué es eso de un nivel general de precios multiplicado por un agregado? Oiga, ¿qué agregado? Es imposible sumar peras con manzanas, con coches, con edificios. Esto simplemente es una fórmula que recoge imperfectamente una idea que tiene un fondo de verdad, pero que además oculta desde el punto de vista científico y de manera muy perversa lo que es más importante para la economía. El fondo de verdad es que si V y T son constantes, entonces si aumenta la cantidad de dinero, el nivel general de precios sube. Y esta es una idea que es cierta. Lo que pasa es que la tenemos que matizar. Si aumenta la cantidad de dinero y todo lo demás permanece igual, no es que suba los precios, es que baja el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que pasa es que a través de la fórmula se representa como una subida del nivel general de precios. Y hay todo un esfuerzo estadístico por recoger y medir esa subida. Pero lo más grave es lo que deja fuera esta fórmula, porque esta fórmula da la impresión de que cuando hay aumentos de la cantidad de dinero en un determinado importe o volumen, se producen, si no hay cambios en el resto de los parámetros, un incremento proporcional de los precios. Y esto es una idea gravísima, porque lo que sucede en la realidad es radicalmente distinto. El dinero nunca se distribuye por igual cuando se crea entre los diferentes agentes económicos, como en el supuesto de Hume, que decía en su artículo sobre el dinero, que supongamos que todos los británicos se levantan al día siguiente con el doble de saldos de tesorería en su bolsillo. O la idea posteriormente copiada por Friedman del helicóptero. Viene un helicóptero y distribuye dinero por igual a todos los ciudadanos. El dinero, cuando se crea, y precisamente por eso se crea, se inyecta en el sistema económico por determinados lugares e intersticios muy concretos. De manera que son unos muy pocos los o las primeros o primeras que reciben las nuevas unidades monetarias. Y tienen con esa capacidad adquisitiva la posibilidad de comprar múltiples bienes y servicios a precios que todavía no han recogido el impacto de la inyección monetaria. Mientras que el resto de la ciudadanía ve cómo paulatinamente los precios van subiendo, es decir, el poder adquisitivo de sus unidades monetarias bajando, cuando todavía no les ha llegado el nuevo dinero a sus bolsillos. Hay un proceso de redistribución masiva de la renta y, sobre todo, es un proceso que trastoca completamente la estructura de precios relativos. Unos bienes son los que primero experimentan el impacto de la creación monetaria y por tanto los que ven cómo sus precios suben más, mientras que otros no suben o suben a un ritmo más lento o despacio. Lo que les quiero decir es que lejos de haber una especie como de subida del nivel del agua de una piscina, el nivel general de precios, lo que es una revolución que cambia completamente la estructura de precios relativos. Unos suben más rápidamente que otros. Y concretamente en el ámbito del ciclo ya hemos visto cuáles son los que suben más rápidamente que otros y además en qué momento temporal. ¿No se acuerdan en el ámbito de la expansión crediticia lo que pasaba? Cuando se inyectaba dinero subía muchísimo. Primero, ¿qué pasaba? El precio de los factores de producción. Unos pocos, los empresarios, recibían el dinero procedente de la expansión crediticia y con esa nueva capacidad adquisitiva demandaban factores productivos, mano de obra, equipo capital, servicios de los factores de producción, de los factores originarios, etc. Esos precios de esos bienes crecían mucho más que los demás y su representación correspondiente en forma de títulos, valores en la bolsa, mientras que el resto de los precios no subían.
Luego hemos visto que después de un lag temporal, en una segunda, tercera, cuarta fase, ese dinero terminará llegando al bolsillo de los consumidores, que como no habían modificado la proporción en la que decidían consumir y ahorrar, dedicaban las nuevas capacidades monetarias a comprar bienes de consumo. Y veíamos cómo temporalmente se producía un aumento después del precio de los bienes de consumo, y además más que proporcional que el anterior de los precios de los bienes de capital, lo cual daba lugar con el efecto Ricardo a que se revirtieran todos los efectos vistos. Y después el efecto, veíamos, de crecimiento del precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que era el tipo de interés. En suma, los 6 efectos microeconómicos esenciales a través de los cuales el mercado descubría ineludiblemente los errores de inversión cometidos por los empresarios cuando las señales esenciales que les guían a la hora de invertir son distorsionadas por un proceso bancario de expansión crediticia. Y todo este proceso, en el que vemos que hay cambios sucesivos y súbitos de los precios relativos de diferentes bienes, bienes de capital, bienes de consumo, tipo de interés, es completamente eliminado del análisis por la ecuación de intercambio de los monetaristas, que como solo se fija en la masa monetaria, la velocidad del dinero, el nivel general de precios y la cantidad o a supuesto agregado de bienes reales comprados, lo más que pueden entender con esa fórmula es que si aumenta la cantidad de dinero los precios suben, pero queda fuera del análisis cuáles son los que suben primero, en qué momento, los que suben después, y por tanto no son capaces de entender toda la teoría del ciclo que hemos explicado en clase. Para los monetaristas, las crisis financieras y las recesiones económicas son un profundo misterio. Solamente las explican en base a supuestos shocks externos o a una contracción monetaria de que el Banco Central de pronto no ha inyectado la cantidad de dinero suficiente para que no se produzca esa contracción monetaria, pero carecen de teoría de capital y no se enteran de lo que pasa en la economía.